Buenas tardes, para los que no vieron el video anterior, soy la doctora Valeria Leone, abogada, y en esta oportunidad les vengo a plantear el tema de la hospitalización involuntaria o internación compulsiva, como también se le llama, en el marco de la Ley 19.529, Ley de Salud Mental, y su decreto reglamentario 226 del 2018. Para poder referirnos a la internación compulsiva, primero hay que definir qué es salud mental y qué es trastorno mental, para luego ahondar en lo que es la hospitalización involuntaria de adultos por un lado y de niños, niñas y adolescentes por otro. Según el artículo 2 de la Ley 19.529, se entiende por salud mental un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Y se entiende por trastorno mental la existencia de un conjunto de síntomas y conductas clínicamente reconocibles asociado en la mayoría de los casos con el malestar y con la interferencia con el funcionamiento personal. Aclara la normativa que la desviación social o el conflicto, tomados aisladamente y sin estar ligados a disfunciones personales, no deberán incluirse en la noción de trastorno. Para llegar a una situación de hospitalización involuntaria o internación compulsiva o una retención por parte de su prestador de servicio de salud, deben darse dos presupuestos. Uno es que exista riesgo inminente de vida para la persona o para terceros. Y otro es que esté afectada su capacidad de juicio y el hecho de no hospitalizarla puede llevar a un deterioro considerable de su condición o impedir que se le proporcione un tratamiento adecuado que solo puede aplicarse mediante la hospitalización. El concepto de riesgo inminente nos lo da el decreto reglamentario 226 del 2018 en el artículo 2, siendo el siguiente. ¿Existe riesgo inminente de vida para la persona o terceros cuando se presente una situación que, debido a consideraciones clínicas adecuadamente fundadas en forma clara y precisa, determine una posibilidad cierta de muerte de próxima ocurrencia? Es decir, que esto no se aplica solamente a enfermedades de tipo psiquiátricas, sino también a los casos de drogadicción. De acuerdo al artículo 31 de la Ley 19.529, la hospitalización de una persona con trastorno mental solo podrá tener fines terapéuticos. Las formalidades para llevar a cabo la referida internación son una declaración firmada por el familiar más cercano, allegado o representante legal si lo hubiere, solicitando su hospitalización y expresando su conformidad con la misma. Podrían no haber familiares, allegados o representante legal, o sí, pero que se nieguen a prestar el consentimiento para la hospitalización. En ese caso puede procederse a la misma solo con el dictamen profesional del servicio de salud que realice la hospitalización. Se necesita también dictamen profesional del servicio de salud que realiza la hospitalización, determinando la existencia de los presupuestos que se mencionaron hace un momento, es decir, que exista riesgo inminente de vida para la persona o para terceros, o que esté afectada su capacidad de juicio, o que el hecho de no hospitalizarla lleve a un deterioro considerable de su condición o impedir que se le proporcione un tratamiento adecuado que solo puede brindársele mediante la hospitalización. Y después también se necesita un informe sobre las instancias previas implementadas si las hubiere. Toda hospitalización involuntaria deberá ser notificada por el director técnico del prestador a cargo a la Comisión Nacional de Contralor de Atención en Salud Mental, la Institución Nacional de Derechos Humanos y al juez competente dentro de las 24 horas siguientes, con los fundamentos que sustentan la misma y con las formalidades antes mencionadas. La ley establece que el juez podrá requerir información ampliatoria a los profesionales tratantes o indicar peritajes externos que no perjudiquen la evolución del tratamiento tendientes a confirmar los supuestos que justifican la medida.
Cuando se trata de hospitalización por orden judicial, que es la que nos interesa, el juez podrá disponer la hospitalización involuntaria cuando cuente con informe médico que lo justifique y también en cualquier momento puede pedir al prestador de servicio de salud un informe del proceso asistencial para determinar si hay razones para continuar con la medida. Cuando estén las condiciones para dar el alta a la persona, el director técnico del prestador, dice la ley, o la dirección técnica, dice el decreto reglamentario, deberá notificarlo a la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental y al juez competente. Este deberá expedirse al respecto en un plazo no mayor a 3 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la notificación. El decreto reglamentario agrega que la Comisión le dará cuenta a la Institución Nacional de Derechos Humanos. La ley también hace expresa mención a la hospitalización de niñas, niños y adolescentes. El juez solo puede disponer la internación involuntaria de niñas, niños y adolescentes de conformidad con lo dispuesto en el Código de Niñez y Adolescencia en el artículo 121. La notificación de hospitalización por orden judicial en todos los casos deberá ser notificada por el director técnico del prestador a cargo dentro de las primeras 24 horas a la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental y a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Con respecto al alta y permiso de salida, son facultad del médico tratante sin perjuicio de los derechos de la persona hospitalizada voluntariamente y de las competencias del juez respecto de hospitalizaciones ordenadas por él. En cuanto a los juzgados competentes, la acordada de la Suprema Corte de Justicia número 7955 establece que las sedes competentes para controlar o disponer la hospitalización involuntaria de una persona con trastorno mental son los juzgados con competencia en materia de familia en todo el país. El juzgado con competencia en materia de familia que esté conociendo en el proceso de declaración de incapacidad también será competente para el contralor o para disponer la hospitalización involuntaria de la persona afectada por el trastorno mental cuya situación se está analizando en dicho procedimiento. En situaciones de urgencia, cuando la necesidad de intervención se dé en el marco de un hecho con apariencia delictiva o en situaciones de violencia intrafamiliar de acuerdo a la ley 17.514, ya sea como victimario o como víctima, la hospitalización involuntaria podrá ser dispuesta por los juzgados penales competentes, por los juzgados de adolescentes infractores o por los juzgados de familia especializada en su caso, quienes de inmediato pondrán en conocimiento de lo actuado al juzgado de familia. En casos de urgencia, los juzgados con competencia en materia de familia especializada tendrán competencia para disponer la hospitalización de niños, niñas y adolescentes en el marco de la Ley 19.529, artículo 34, y Código de Niñez y Adolescencia, artículo 121, en la redacción dada por la Ley 19.149, artículo 323. Por otra parte, se ha discutido sobre la inconstitucionalidad de esta ley, fundándose en que se trata de una privación de libertad, porque justamente el bien jurídico afectado acá es la libertad ambulatoria. Quienes se adhieren a esta teoría expresan que la privación de libertad solo puede ser consecuencia de la aplicación de una pena o incluso de una medida cautelar propia del proceso penal. Y por otro lado, tenemos el artículo 7 de la Constitución que enumera los bienes jurídicos protegidos. Dice vida, honor y libertad en ese orden, estableciendo en principio que nadie puede ser privado de ellos. Y a continuación menciona la excepción, que es que pueden ser restringidos por ley por razones de interés general. Allí radica el fundamento y el respaldo constitucional de las normas que integran la Ley 19.529 y que prevén este tipo de actuación. Por último, en lo que respecta a la estructura procesal, el artículo 37 del Código General del Proceso establece que la parte deberá comparecer a todos los actos del proceso asistida por abogado. Como la Ley 19.529 no asimila la estructura de la hospitalización involuntaria a ninguna estructura procesal conocida, el legislador descarta la figura del defensor para esta instancia.
Bueno, en principio es este el pequeño análisis que yo les quería comentar porque de repente no se escucha tanto el tema de la hospitalización involuntaria o de la internación compulsiva, pero hay muchas familias que están pasando por situaciones que tienen algún familiar o algún conocido, sea con un trastorno mental o sea en una situación de drogadicción y no saben exactamente a dónde recurrir. Por eso yo les quería transmitir un poquito qué es lo que dice la ley, sobre todo los juzgados competentes, a dónde dirigirse, qué es básicamente lo que se necesita. Como siempre, estoy a las órdenes, espero que les haya sido de utilidad y nos estaremos viendo en el próximo video. Muchas gracias.